Me dices cuando ya. Listo, buenas tardes a todos. Pablo, muchas gracias. En el día de hoy seguimos en la sesión de fisiología, la sesión de gastrointestinal y en la Universidad del El Bosque continúa con la sección de nutrición y en el día de hoy nuestra residente de primer año, Lorena Alejandra Aguilera, nos va a hablar de nutrición parenteral y nos va a dar los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este soporte nutricional en el paciente críticamente enfermo. Lorena, muchas gracias. Puedes empezar. Gracias, Pablo. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Mi nombre es Lorena Alejandra Higuera Álvarez, soy residente de primer año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico en la Universidad del Bosque y el día de hoy hablaremos acerca de nutrición parenteral. La agenda de trabajo que vamos a hablar un poco de definiciones y generalidades, indicaciones y contraindicaciones, vías de acceso y complicaciones, preparación, administración y monitorización, requerimientos nutricionales para cada paciente, inicio temprano versus tardío en la unidad de cuidados intensivos, interacciones farmacológicas con la nutrición parenteral y vamos a hablar un poco de nutriciones listas. Para empezar, pues las guías ASPEN y ESPEN, basándonos en la guía de ESPEN, la definición del 2017, la nutrición parenteral es un tipo de terapia médica nutricional que se proporciona de forma intravenosa, sea de forma periférica o central, con nutrientes en los cuales se aporta aminoácidos, glucosa, lípidos, electrolitos, vitaminas y otros elementos traza. También está categorizada como si fuera total cuando es exclusiva, donde el paciente recibe el cubrimiento del 100% de sus demandas, y suplementaria o parcial, donde la nutrición se proporciona en compañía de una ruta, sea oral o enteral. Y la nutrición parenteral pues, puede ser administrada de forma intra o extrahospitalaria. Recordemos que la nutrición parenteral pues, es una técnica ampliamente extendida en pediatría. Su prescripción debe realizarse teniendo en cuenta las particularidades del niño enfermo en diversos aspectos, los requerimientos energéticos, hidroelectrolíticos, la utilización metabólica de los nutrientes, la capacidad que tenga para las vías de infusión. Y recordemos que el cálculo sistematizado de esta nutrición pues, nos ayudará a prevenir errores y evitar complicaciones. Finalmente, pues es un soporte nutricional que se administra por vía parenteral para prevenir o corregir los efectos adversos de la malnutrición en pacientes que no son capaces de obtener aportes suficientes por vía oral o enteral en un periodo de tiempo determinado, o pacientes que previamente tienen un cuadro de desnutrición con el objetivo de mantener la salud y el crecimiento adecuados. Idealmente, la nutrición parenteral debe mantenerse hasta que se consiga una adecuada transición a la alimentación enteral. En cuanto a las indicaciones, las principales indicaciones van a estar pues, dentro de las patologías digestivas. Entre esas tenemos las indicaciones quirúrgicas como resección intestinal, malrotación, vólvulos. Tenemos también alteraciones de la pared abdominal como gastrosquisis, onfalocele, enfermedad de Hirschsprung, trastornos de la malabsorción intestinal como fístulas enterocutáneas, alteraciones de la motilidad intestinal como peritonitis plástica, pseudoobstrucción crónica idiopática y otros cuadros como enterocolitis necrosante, isquemia intestinal, sangrados digestivos que sean masivos, enfermedades intestinales inflamatorias, fístulas pancreáticas, cuadros de mucositis o enteritis asociados a quimioterapia, insuficiencia hepática grave o ilio meconial. Hay otras indicaciones en patologías extradigestivas y básicamente que son todas las patologías en las que el tracto gastrointestinal no sea funcional y no tenga una alteración en su absorción o que no se pueda lograr los objetivos energéticos en este paciente. En cuanto a las contraindicaciones, pues las contraindicaciones de la nutrición parenteral son escasas, casi que no hay contraindicaciones, hay que evitarlas si el paciente puede beneficiarse del uso de la nutrición enteral y esta cumple con los requerimientos que el paciente necesita y en el caso de que el paciente esté hemodinámicamente inestable. En cuanto al tipo de accesos, entonces tenemos dos grupos grandes, un tipo de acceso que son los periféricos, que se insertan pues por vías subcutáneas, que son accesos que son de corta duración y tienen diámetros diferentes de 18 a 26 en pediatría. Las zonas anatómicas que se prefieren son los miembros superiores y miembros inferiores, teniendo en cuenta evitar extremidades que tengan riesgo de extravasación, evitar sitios de infección y seleccionar la extremidad y pues tratar de buscar la mayor comodidad a la hora de localizar estos accesos.
Los otros que tenemos, el grupo grande que tenemos son los accesos centrales, los cuales tienen una osmolaridad que permite hasta 1500 a 1600 miliosmoles por litro. Se clasifican de acuerdo a su número de luces, de acuerdo a su localización en subclavios femorales o yugulares, de acuerdo a su permanencia. Pueden ser permanentes, que pueden ser tunelizados, son aquellos que se insertan debajo de un trayecto subcutáneo que separa la entrada de la vena del orificio de la salida de la piel, y usualmente estos dispositivos tienen un manguito corto que estimula el crecimiento fibroso, que se crea un anclaje y previene la movilización y entrada de bacterias en este caso. Tenemos también los catéteres de reservorio o implantados, que son catéteres que son totalmente implantados debajo de una cámara subcutánea, que pueden ser de acero inoxidable o polietileno, y esta cámara posee unas membranas de siliconas autosellantes que hace que sea un cierre hermético y queda alojado bajo la piel. Tenemos otros que son transitorios. Dentro de los transitorios tenemos los catéteres centrales percutáneos no tunelizados, se colocan bajo inserción percutánea, se prevé que se usan cuando se prevé que la duración de la nutrición es menor a 3 a 4 semanas, y se usan con un tamaño de 4 a 5 French o de 8 a 13 centímetros de longitud. Tenemos los catéteres centrales de inserción periférico epicutáneos PIC, que son una alternativa para la cateterización de venas profundas como la cefálica, la basílica, la axilar, la safena externa y incluso venas de la cabeza, y la longitud puede oscilar entre 6 centímetros a 60. Y tenemos los otros que son catéteres también umbilicales. Según el trayecto tenemos tunelizados y no tunelizados. En cuanto a la localización de la punta del catéter, entonces es ideal o debe ser súper importante que se deba localizar fuera del saco pericárdico para evitar el riesgo de taponamiento. En el acceso subclavio, como lo vemos en la imagen inferior, y en el yugular, como lo vemos en la superior, debe quedar al menos a 0.5 centímetros de la línea cardíaca en lactantes y al menos a 1 centímetro en niños mayores. El hecho de localizarse sobre la carina en niños mayores sugiere que está fuera del saco pericárdico, y esto nos da mayor tranquilidad. En cuanto al acceso femoral, como lo vemos en la imagen de la derecha, idealmente debe quedar por encima de las venas renales, y el catéter debe alojarse de forma paralela al eje venoso para disminuir el riesgo de perforación. En cuanto al material necesario para la nutrición parenteral, entonces tenemos contenedores o bolsas que deben ser químicamente inertes y proteger de la luz y de la entrada de oxígeno, que son dos agentes causantes de la degradación tanto de vitaminas como de lípidos. En la actualidad se usan los de etinilvinilacetato y los de polipropileno. Las bolsas de etinilvinilacetato son permeables al oxígeno, y las de polipropileno son las que son compuestas por 3 capas: una interna química inerte, la externa impermeable al oxígeno y parcialmente fotoprotectora. Tenemos filtros que se usan también, ya que el paciente está expuesto a la entrada de precipitados que se pueden producir por errores tanto en la dosificación como en la preparación y almacenamiento de la nutrición parenteral. El uso de filtros durante la administración pues hace que sea efectiva para la eliminación y evitar retención de partículas grandes, precipitados y de aire. Sin embargo, en ocasiones también los filtros pueden causar problemas y producir obstrucción o absorción de micronutrientes de la infusión. Adicionalmente, pues obviamente esto aumenta los costos, entonces está más recomendado en pacientes que van a tener nutriciones prolongadas, domiciliarias, o en pacientes inmunosuprimidos. Y tenemos las bombas de infusión, que permiten administrar con precisión la cantidad de fluido a una velocidad constante, y las más usadas son las volumétricas para velocidades de infusión medianas a altas, y tienen un sistema de alarma que la hace mucho más segura. Tenemos, en cuanto a las formas de administración, 2 formas de administración. Una forma continua, que es durante 24 horas, que tiene como ventaja, pues es la ideal para el comienzo de la nutrición parenteral, es útil en hospitalizados en periodos cortos, y en cuanto a las desventajas, pues tiene mayores efectos metabólicos, mayor afectación hepática y menor autonomía para que el paciente pueda hacer sus actividades. Y en cuanto a la otra forma de administración, tenemos la cíclica, que es una administración que es de menos de 24 horas, puede ser periodos de 8 a 18 horas, y dentro de sus ventajas es que es útil en la nutrición domiciliaria y de larga duración, da mayor autonomía al paciente, tiene menos efectos metabólicos, más óseos y hepáticos, mejora el metabolismo de los carbohidratos y de las grasas, y respeta la secreción de hormonas, catecolaminas y el ritmo circadiano, que quizá es una de sus ventajas principales. Y dentro de las desventajas tenemos pues el riesgo de oclusión del catéter por los periodos de no uso. En cuanto a la monitorización, entonces debemos tener en cuenta unos objetivos claros, y es que debemos buscar la normalización de los valores bioquímicos, reducir la mortalidad, estabilizar el peso y reponer pues la composición corporal
buscando pues un aumento de la masa celular y una mejoría de la calidad de vida. Estos parámetros los podemos monitorizar de forma metabólica, podemos también monitorizar parámetros hemodinámicos, mecánicos y nutricionales. Dentro de los parámetros metabólicos, entonces se debe hacer desde el inicio de la nutrición, el seguimiento debe ser diario en las fases de inestabilidad y posteriormente el seguimiento debe ser semanal, mensual o incluso trimestral de acuerdo a las necesidades. Se debe monitorizar el balance hídrico, las medidas de aporte y pérdidas, los electrolitos en sangre por el riesgo del síndrome de realimentación y el aumento de las pérdidas o la enfermedad renal asociada. Evaluar el equilibrio ácido-base por el riesgo de aporte de cloro y acetato en la nutrición parenteral y las pérdidas de bicarbonato, sea por vía renal o digestiva. Se evalúan los minerales, especialmente los niveles de calcio, fósforo y magnesio en sangre, y es ideal que en las fases de inestabilidad metabólica se realice el seguimiento con calcio iónico. Se evalúan oligoelementos y vitaminas como la vitamina A, D, E y K. También evaluar las vitaminas hidrosolubles como la vitamina B12, recordar que algunas fórmulas no llevan hierro, entonces se debe monitorizar el hierro, la transferrina y la ferritina. Dentro de los macronutrientes, pues hacer seguimiento a proteínas con albúmina, PUM, proteínas totales, a los carbohidratos con la glucosa y a los lípidos con triglicéridos y colesterol. Y debemos partir con una monitorización bioquímica y hematológica en la cual se tenga un hemograma, un perfil hepático y un perfil renal. Dentro de la monitorización hemodinámica, debemos monitorizar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Adicionalmente, debemos evaluar el edema de extremidades, ya que en extremidades superiores puede asociarse a riesgo de trombosis venosa y en extremidades inferiores a sobrecarga hídrica. En cuanto a la monitorización mecánica, habla específicamente del catéter, evaluar la situación del catéter, cambiar los apósitos, ver que no haya signos de infección local y evaluarlo desde el inicio si en algún momento es disfuncional. Y la valoración nutricional, obviamente, hacer una evaluación inicial del estado nutricional del paciente, seguimiento con el peso diario y se puede hacer seguimiento también con bioimpedancia y calorimetría. Esta es una gráfica en la cual resume la periodicidad con la que se va a hacer el seguimiento paraclínico. Inicialmente debemos tener casi que un parámetro de base de la función renal, hepática, las proteínas, del hemograma, el balance hídrico, los niveles de vitaminas y perfil lipídico. A diario se va a hacer seguimiento del balance hídrico, electrolítico, glucosa y de peso diario. Y semanal, electrolitos, glucosa y ya el perfil lipídico. Sin embargo, pues esto va a depender del estado de la enfermedad del paciente y de cómo se dé su evolución. La nutrición parenteral, pues sin embargo, no es inocua y tiene algunas complicaciones. Dentro de las complicaciones tenemos unas mecánicas asociadas específicamente a los catéteres. Entonces puede haber inserción anómala o desplazamiento de los catéteres, retirada, ruptura o perforación secundaria pues al paso del catéter, obstrucción intra o extrínseca y cuadros de trombosis venosa. En cuanto a las complicaciones metabólicas, puede haber cambios inducidos por el síndrome de realimentación, que se describe como una cadena de complicaciones que son potencialmente graves causadas por alteraciones en el metabolismo de los electrolitos que se produce al inicio de la instauración de un soporte nutricional. Ocurre especialmente en pacientes desnutridos o que son sometidos a inanición durante más de una semana. El hallazgo, pues digamos, más predominante va a ser cuadros de hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipocalemia. Se puede también encontrar exceso o déficit de nutrientes, presencia de tóxicos o contaminantes. Dentro de las complicaciones también tenemos complicaciones infecciosas propias del catéter como signos de infección local, como ya lo había mencionado, o también podemos tener cuadros de sepsis en los cuales puede haber signos de respuesta inflamatoria sistémica, fiebre y puede desencadenar cuadros más graves como endocarditis, osteomelitis o abscesos. Y dentro de las complicaciones psicosociales tenemos que obviamente va a interferir con el desarrollo normal del paciente que está sometido o que requiere de nutrición parenteral. Hay sobreprotección de los padres y puede haber reagudización y hospitalizaciones frecuentes. Dentro de las complicaciones metabólicas, pues tenemos las complicaciones hepáticas, entre ellas la colestasis, que es el hallazgo predominante en la edad pediátrica, cuando tienen nutrición parenteral y vamos a encontrar niveles elevados de gamma-glutaril transferasa. La elevación empieza a partir de la segunda semana, posteriormente empieza el inicio de la elevación de fosfatas alcalinas, ácidos biliares y bilirrubina, y la elevación de las transaminasas va a ser más tardía. Tenemos cuadro de esteatosis, que finalmente va a ser la infiltración grasa que sea por afectación hepática, que puede progresar incluso a necrosis, y tenemos cuadros de necrosis, de fibrosis reportadas, que sean descrito tractos fibrosos en biopsias hepáticas en pacientes en los que incluso la nutrición parenteral se ha usado por periodos menos de 2 años. A diferencia pues de la colestasis, que esta se puede revertir total o parcialmente, la fibrosis se mantiene o pues puede incluso progresar.
Perdón. En cuanto a las complicaciones óseas, pues entonces recordar que los osteoclastos destruyen el hueso antiguo para que los osteoblastos formen pues la matriz proteica, el osteoide las mineralicen de nuevo y aquí pues obviamente va a haber como el remodelamiento de esta parte ósea. Cualquier desequilibrio entre la formación y destrucción ósea puede favorecer fracturas patológicas, bajos niveles de calcio, fósforo y bajos niveles de vitaminas hidrosolubles. Hablando de los componentes de la nutrición, pues debemos tener en cuenta el componente energético. Para hablar del gasto energético total, tenemos que partir de un gasto energético basal, que es el gasto para el mantenimiento de las funciones vitales, y es el aporte que es nutricional que debe tener, pues sea o por nutrición enteral o parenteral, que debe cubrir como mínimo las funciones básicas de cualquier paciente. Pero cuando vamos a hacer este gasto energético total, debemos tener en cuenta no solo este gasto energético basal, sino adicionalmente el gasto por enfermedad, la termogénesis inducida por la dieta y el gasto por crecimiento y actividad física. En un paciente pues con enfermedad crítica que conlleva un alto riesgo de desnutrición, el mejor método es el cálculo pues del gasto energético en reposo corregido por un factor que incluye la actividad y el grado de estrés. La forma idónea de conocer pues este gasto energético en reposo es se podría hacer mediante calorimetría indirecta, sin embargo la mayoría de las instituciones y los médicos pues no disponen de esta técnica y por tanto se precisa pues la necesidad de hacer un cálculo que nos oriente mediante ecuaciones que predican que me den como un acercamiento a la fórmula pues más aceptada y dentro de esta la más aceptada ha sido la fórmula de Schoffel con una recomendación fuerte en el consenso. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que la sobrealimentación en pacientes críticamente enfermos está asociada con muchas complicaciones como hiperglucemia debido pues a un aumento de la resistencia a la insulina, esteatosis hepática, morbilidad infecciosa e incluso mortalidad. Tenemos que recordar que medicamentos como el propofol, la infusión de dextrosa y la anticoagulación con citrato trisódico, que la usamos para la terapia de reemplazo renal y que la usamos de forma frecuente en la unidad de cuidados intensivos, pueden considerarse como fuentes principales de calorías no nutricionales. Cuando estas calorías no se toman en cuenta, los pacientes pueden estar en riesgo de sobrealimentación. Entonces, tener en cuenta que el propofol me aporta 1.1 kilocalorías por mililitro, la dextrosa 3.4 kilocalorías por mililitro y el citrato trisódico 0.59 kilocalorías por milimol. En esta gráfica podemos ver el enfoque gradual para administrar las calorías con nutrición enteral y o parenteral, cómo se da con el paso de los días en un paciente con enfermedad crítica. Vamos viendo que los requerimientos del gasto energético en reposo van incrementando. En la línea verde podemos ver, hace referencia a los requerimientos de los recién nacidos y de los lactantes, y en la línea morada hace referencia a la ingesta que deben tener los lactantes mayores y los adolescentes. Vamos a recordar que tenemos tres fases. Una fase aguda de la enfermedad que se da en los primeros 7 días, donde se puede aumentar el aporte de nutrición enteral de forma escalonada, idealmente sin superar el 100% del gasto energético en reposo. Luego viene una fase de estabilidad que es después del día 7, que a pesar de tener ese aumento en la nutrición enteral, no se cumple con los objetivos energéticos adecuados en el paciente crítico y es importante adicionar una nutrición parenteral. Idealmente luego se deben mantener los dos hasta una fase de recuperación e iniciar el destete de la nutrición parenteral posteriormente. Nuestra respuesta al cálculo energético debe tomarse de acuerdo a la evaluación clínica del paciente. Entonces, recordar que en un paciente crítico tenemos una fase aguda, que es la primera fase posterior pues, a la instauración de la enfermedad, en la cual vamos a ver que hay unas exigencias aumentadas que requieren un aporte energético mucho mayor los órganos vitales, ya que obviamente requieren soporte con sedación, ventilación mecánica, vasopresores, resucitación con fluidos, y pues esto se acompaña de una respuesta al estrés aumentada y un hipercatabolismo. Recordar que luego viene una fase estable, que viene una fase de estabilización en la cual se empieza a hacer el destete del soporte de los órganos vitales y aquí empieza a modularse la respuesta al estrés, pero no completamente. Luego ya finalmente viene una fase de recuperación en la cual comienza cuando el paciente es movilizado, la respuesta al estrés ya está resuelta o está casi normal y esta fase podría durar incluso varios meses. Durante esta fase el cuerpo cambia más de un catabolismo a un anabolismo y vamos a ver que esto resulta pues que todo este anabolismo resulta en la reparación de tejidos y de crecimiento y el objetivo final va a ser lograr el catch-up. Entonces se deben evitar siempre los extremos donde no se caiga en la sobrealimentación ni en la subalimentación y la cantidad de energía que yo voy a proporcionar va a depender del estadio de la enfermedad en el que se encuentre.
En cuanto al componente de macronutrientes, la cantidad de macronutrientes y micronutrientes viene determinada también por el grupo etario, como lo veremos a continuación. El aporte de aminoácidos se aporta 4 kilocalorías por gramo y su administración debe garantizar la síntesis proteica. En condiciones normales, las proteínas no se destinan de forma preferente para la oxidación, ya sea pues para obtener energía libre, sino que se usan las calorías no proteicas como los carbohidratos, los lípidos, y estas pues adicionalmente tienen una función plástica, que es decir, son como componentes estructurales de nuevas proteínas corporales y de tejidos, y es importante tener en cuenta que la cantidad de nitrógeno aportada por los aminoácidos pues va a depender de la fuente que nosotros empleemos. Esta es una imagen, esa es una gráfica en la cual es una gráfica de regresión logística. Lo que quería pues adicionar es que es importante tener un aporte proteico adecuado, ya que un aporte inadecuado se asocia con mayor mortalidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación de las guías Aspen y ESPEN para el paciente crítico? Un consumo mínimo de 1.5 gramos kilo día para mantener balances nitrogenados positivos, ya que se ha visto que un balance nitrogenado negativo puede resultar en una pérdida de masa magra muscular que ha sido asociada pues a pobres resultados en pacientes críticos. Esto con un grado de recomendación fuerte y una calidad de evidencia moderada. En cuanto al aporte de lípidos, debe representar el 35 al 40% de las kilocalorías no proteicas. Esto hace referencia a un 30-35% del valor calórico total de la fórmula, y además deben cubrir los requerimientos de ácidos grasos esenciales. Su aporte debe mejorar el balance nitrogenado, y la administración por vía parenteral debe aportar 10 kilocalorías por gramo. Para prevenir la deficiencia de ácidos grasos, la recomendación es para lactantes prematuros, iniciar con 0.25 gramos kilo día, y lactantes a término y niños mayores 0.1 gramo kilo día. El aumento del aporte debe realizarse a un ritmo de 0.5 a 1 gramo kilo día, y se recomienda que el aporte máximo de lípidos no supere 3.4 de 3 a 4 gramos kilo día en lactantes y de 2 a 3 gramos kilo día en niños mayores. Este es un estudio bastante interesante que se publica en Aspen en el 2019, en el cual nos cuentan o nos hablan de que las emulsiones lipídicas intravenosas son un componente importante en la nutrición parenteral, y es una fuente de ácidos grasos esenciales y fuente de energía para el paciente que no puede tolerar la nutrición por otras vías. Tradicionalmente, pues estas emulsiones lipídicas se derivan del aceite de soya. Sin embargo, pues este tiene un contenido alto de triglicéridos de cadena larga, poliinsaturados, y se ha expresado que hay una preocupación importante, ya que puede tener un efecto inmunosupresor. Se ha visto que el aceite de soya también puede exacerbar la liberación de citoquinas proinflamatorias y prostaglandina D2, lo que contribuye a un mayor riesgo de complicaciones. Y para abordar pues este riesgo, se han desarrollado emulsiones lipídicas que contengan niveles más bajos de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga para minimizar los posibles efectos adversos asociados. Y una estrategia fue la creación de nuevas emulsiones lipídicas que reemplacen el aceite de soya con triglicéridos de cadena media, con aceites de oliva o aceites de pescado. Dentro de los aportes de carbohidratos, la glucosa es el único carbohidrato que debe utilizarse en la nutrición parenteral. Aporta 4 kilocalorías por gramo y debe proporcionar un 60 o 65% de las kilocalorías no proteicas, con un 50 o un 55% de las kilocalorías totales de la nutrición parenteral. Los niveles de glucemia pues deben ser monitorizados en los pacientes inestables de forma más frecuente, y especialmente en pacientes que tengan riesgo del síndrome de realimentación. En cuanto a la velocidad de infusión, pues está condicionada sobre todo por la tasa máxima de oxidación de la glucosa. El ritmo de inicio va a estar marcado por la tasa endógena de producción de glucosa, y el flujo metabólico puede ir desde 1 miligramo kilo minuto hasta 8 miligramos kilo minuto. Se debe hacer seguimiento también de los aportes, ya que si se aporta demasiada cantidad de glucosa, pues obviamente va a alterarse los efectos metabólicos. Entonces puede tener hiperglucemia con aumento de lipogénesis, disminución de quimiotaxis, aumento del riesgo infeccioso y mayor producción de CO2. Este también es un artículo bastante interesante en el cual nos habla de los efectos de la nutrición parenteral en la UCI, publicado en Lancet en 2017. Es un ensayo controlado, aleatorizado en pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Este estudio pues analizó qué macronutrientes se asociaban con el daño causado por la nutrición parenteral complementaria temprana. Se investigaron las asociaciones entre las dosis promedio de los macronutrientes. En rosa podemos ver los aminoácidos, en azul podemos ver la glucosa y en verde los lípidos. En el eje de las X vemos los primeros 7 días de la UCI, y se evaluaron 3 desenlaces.
La primera gráfica, la probabilidad de contraer una infección en la UCI, la segunda, el destete de la ventilación, y la tercera, el alta más temprana de la UCI. ¿Qué se encontró entonces en este estudio? Con dosis crecientes de aminoácidos, la probabilidad de adquirir una nueva infección fue mayor en un 10% del día 1 a 5 con una P significativa, mientras que la probabilidad de destete de ventilación mecánica en el paciente vivo y la probabilidad alta temprana fue mucho menor. Por el contrario, los pacientes que tuvieron más aporte de glucosa durante los 3 primeros días de estancia en UCI se asoció de forma independiente con menos infecciones, y los que tuvieron un aporte de lípidos se asoció de forma independiente con una alta más temprana en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué se puede concluir de este estudio? Entonces, se sugiere que estas asociaciones de la administración temprana de aminoácidos, pero no de glucosa o lípidos, podrían explicar el daño causado por la nutrición parenteral suplementaria de forma temprana en niños críticamente enfermos. En cuanto al aporte de micronutrientes, tenemos el aporte de vitaminas que se clasifican de acuerdo a su solubilidad en hidrosolubles y liposolubles. La biodisponibilidad de las vitaminas, pues por vía endovenosa, puede influir por varios factores, entre esos la luz, la adherencia a los sistemas, los componentes de la fórmula, el tipo de sistemas que se usa y la velocidad de infusión. Al igual que en el caso de los minerales, las vitaminas suelen aportarse en forma de preparados multivitamínicos y se deben evitar en los prematuros el uso de propilenglicol y polisorbato. Dentro de las recomendaciones de aporte de calcio, fósforo y magnesio, debemos tener en cuenta que la administración intravenosa de calcio pues está limitada por su solubilidad. El calcio puede precipitarse si se administra junto a sales inorgánicas como el fósforo, y hasta cierto punto pues esta probabilidad se disminuye al administrarlo adicionalmente con aminoácidos y glucosa, pero para evitar este posible evento, lo que se usa es el glicerofosfato, que es la recomendación de las guías. La relación molar entre el aporte de calcio y fósforo debe estar determinado 1:1 o 1:3:1. En cuanto a los oligoelementos, generalmente se aportan en forma de preparados que contienen varios minerales, frecuentemente no todas llevan hierro, y se recomienda restringir el aporte de cobre y manganeso en los pacientes con colestasis. En cuanto al aporte de líquidos electrolitos, depende pues de acuerdo al grupo etario. Entonces vamos a recordar que en el neonato hay una primera fase, una fase de transición en la primera semana, que se caracteriza por pérdidas insensibles aumentadas, natriuresis y una máxima pérdida de peso. Los requerimientos de los líquidos se van a administrar entonces en esta semana de forma gradual, y el requerimiento de electrolitos va a ser muy escaso. Luego viene una segunda fase intermedia que va del día 5 al día 15, en el cual disminuyen las pérdidas insensibles, disminuye el ritmo de diuresis y disminuye la excreción de sodio. Y una fase 3, que es la fase de crecimiento estable, en la que hay un balance ya positivo neto de agua, hay electrolitos y ganancia ponderal que ya empieza a ser mucho mejor, y los requerimientos de electrolitos aumentan ya para esta fase. En cuanto a los niños y lactantes, las necesidades hídricas basales pues guardan relación con el gasto energético en reposo. Para eso puede calcularse siguiendo el método de Holiday-Sigar, teniendo en cuenta que las necesidades individuales de cada niño pues difieren de acuerdo pues a su enfermedad. Entonces, dependiendo si hay cuadros de deshidratación, pérdidas aumentadas, o hay cuadros de edema generalizados. Hay que recordar también que los electrolitos, al igual que otras sustancias, pues son una carga osmolar renal que debe ser valorado en conjunto pues con el aporte de agua, y sobre todo tener mucha precaución en los niños pequeños y en situaciones en las que tienen afectada pues la capacidad de concentración a nivel renal. Este es un artículo interesante que se publica en New England Journal en el 2016 para evaluar nutrición temprana versus tardía. Este es un estudio, un ensayo multicéntrico, aleatorizado y controlado que involucró 1.320 niños gravemente enfermos. El objetivo era evaluar si suspender el inicio durante la primera semana de la nutrición parenteral, es decir, iniciarla de forma tardía, era superior a proporcionarla de forma temprana. Entonces, ¿qué criterios tuvieron en cuenta? Se evaluaron dos criterios, que fue nuevas infecciones y duración en la UCI. Que se encontró que aunque la mortalidad fue similar para los dos grupos, el porcentaje de pacientes con una nueva infección y la duración media en la estancia en UCI
fue mayor para los que iniciaron la nutrición parenteral de forma temprana. El inicio tardío se asoció con duración más corta de los días de ventilación mecánica y menor proporción de pacientes que requerían terapia de reemplazo renal. ¿Qué se tuvo como conclusión entonces? En niños críticamente enfermos, suspender la nutrición parenteral durante al menos una semana para su inicio fue clínicamente superior a proporcionar la nutrición parenteral de forma temprana. Este estudio está publicado también en Anales de Nutrición en 2017. Este es el ensayo PEPANIC, en el cual se evalúa 3 UCIs de tres países, Bélgica, Países Bajos y Canadá, en los cuales se tomaron 1.440 pacientes pediátricos. Se tomó un grupo de nutrición temprana que fueron 723 pacientes, en los cuales se le inicia la nutrición parenteral en las primeras 24 horas, y un grupo de nutrición parenteral tardía que fueron 717 niños, en los que se le inicia la nutrición al día 8. Al comparar estos dos grupos, la nutrición tardía mostró menos infecciones, particularmente respiratorias y al torrente sanguíneo, con unas P significativas. Adicionalmente mostró un acortamiento en la estancia en UCI hasta de 2.7 días, se observaron 3 días menos de ventilación mecánica, 4.1 días menos de estancia hospitalaria y la mortalidad fue similar para ambos grupos. Otro de los desenlaces que se evaluó fue el riesgo de hipoglicemia, que en este caso sí se asoció más a la nutrición tardía. Entonces, para este estudio, los autores concluyen que suspender el inicio de la nutrición parenteral durante al menos una semana es ventajoso en niños críticamente enfermos. Este es un artículo publicado en Lancet en 2014, el cual habla del efecto de la tolerancia al déficit de macronutrientes en la UCI. Los pacientes que están gravemente enfermos pueden desarrollar la llamada debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, lo que retrasa pues su rehabilitación. El objetivo de este estudio fue evaluar si la nutrición parenteral tardía versus la temprana afectan de manera diferente la debilidad muscular y el control de calidad autofágico de las miofibrillas. Este es un ensayo EPANIC, en el cual se evaluó la debilidad en 600 pacientes despiertos que cooperaban. Se midió la autofagia de proteínas como la ubiquitina, la P62 y la LC3, las cuales vemos en la parte superior de la gráfica, y se evalúa un grupo control que está en color verde, un grupo de nutrición temprana, parenteral temprana en azul, y un grupo de nutrición parenteral tardía en rosa. Además, evalúa la atrofia en biopsias de músculo esquelético, como lo podemos ver en la parte inferior de la gráfica. Se evaluaron fibras extraídas de 122 pacientes al día 8 después de su estancia en UCI. Entonces, ¿qué se encontró? Que la debilidad se recuperó más rápido en la nutrición parenteral tardía versus la temprana, con una P significativa, que el área de sección transversal de las miofibrillas fue menor y la densidad fue menor en los pacientes en estado crítico versus los controles sanos, y que se comportó de manera similar si se comparaba la nutrición temprana versus tardía las miofibrillas. ¿Qué se tuvo como conclusión de este estudio? Que tolerar un déficit sustancial de macronutrientes al principio de una enfermedad crítica no afectó la atrofia muscular, pero permitió una activación más eficiente del control de calidad autofágico de las miofibrillas y redujo la debilidad. El siguiente punto que vamos a tocar en nuestra agenda es el efecto de la farmacodinámica y la farmacocinética de los fármacos que se administran de forma paralela con la nutrición parenteral. Recordemos que, como decíamos, dentro de las complicaciones puede haber un daño hepático secundario y se puede afectar el metabolismo hepático de los fármacos que se administran de forma paralela. Se puede potenciar las citoquinas proinflamatorias e inhibir la actividad de la CYP450. Si se adiciona a la nutrición glutamina, puede suprimir la actividad de citocromo como el CYP3A y el CYP2C. Si se adiciona colina, se puede incrementar la actividad del CYP2E1. Y adicionalmente debemos recordar que, por ejemplo, emulsiones lipídicas como las que les mencioné que estaban usando en los últimos estudios, que son a base de aceites vegetales como el aceite de soya, aceite de semilla de uva, el aceite de oliva, son fuentes naturales de la vitamina K. Entonces, tenemos que tener precaución en los pacientes con warfarina, ya que si esto requiere un soporte nutricional parenteral, podrían necesitar una dosis más alta de warfarina para poder lograr el objetivo terapéutico de INR. Tener en cuenta también que los pacientes, especialmente lactantes que tienen ceftriaxona, la ceftriaxona tiene una alta tendencia a unirse al calcio, formándose precipitados ceftriaxona calcio, y esto puede aumentar la mortalidad, entonces lo que se vuelve casi una contraindicación absoluta.
Hay unos medicamentos que se precipitan al administrarlos con la nutrición parenteral, entre esos el aciclovir, anfotericina, dopamina, fluorouracilo, ganciclovir, ciclosporina, y hay unos que aumentan su disolución como la doxirubicina, doxiciclina, fenobarbital, aloperidol, heparina, algunas benzodiazepinas, el ondansetron. Otros medicamentos que usamos mucho en la UCI son los inotrópicos y vasoactivos, y al administrarlo de forma conjunta con la nutrición parenteral puede producir oxidación y quelación al pasarlo por la misma vía. La recomendación siempre es usar catéteres separados para la administración endovenosa tanto de medicamentos como de nutrición. Recordar pues que los fluidos de la nutrición parenteral son mezclas finalmente que son hiperosmolares y puede afectar el volumen total y el volumen de líquido extracelular y puede aumentar también el espacio intravascular. Al ser una administración pues en pacientes pediátricos con infusiones lentas, el tiempo de contacto está aumentado, entonces hay un mayor riesgo de reacciones de incompatibilidad. Y nuestro último punto en la agenda era hablar un poco de las nutriciones listas versus individualizadas. Hablando de las nutriciones listas, tenemos algunas ventajas como su fácil preparación, reduce el riesgo de contaminación microbiológica, prolonga su duración, reduce el aire y el oxígeno contenido debido a envolturas ligeras que evitan su fotodegradación, no necesita químico farmacéutico ni paso por cabina de flujo laminar y tiene menor tiempo de preparación, pero tiene algunas desventajas, y es que el uso en pacientes con restricción de líquidos, pues la evidencia es limitada. Hay uso en disfunción, el uso también en disfunción orgánica es limitado. En pacientes obesos puede tener mayores requerimientos proteicos, hay imposibilidad de ajuste para electrolitos, hay mayor dificultad para su disponibilidad, especialmente por los costos, y no tiene el aporte de micronutrientes, que quizás es una de sus principales desventajas, y esto basado en estos dos artículos. Para llevar a casa, entonces, en las fases de inicio y retirado de la nutrición parenteral, el proceso se debe hacer de forma progresiva para promover la adaptación metabólica. Es recomendable siempre utilizar los 3 macronutrientes y recordar que si vamos a incluir los lípidos que se incluyen en la nutrición parenteral, la concentración debe ser mayor a 10 gramos por litro con el fin de evitar la desestabilización y la ruptura de la emulsión lipídica. Se debe evitar el aporte excesivo de energía y se debe tener en cuenta la fase de la enfermedad en la que se encuentra el paciente crítico. Se debe aportar diariamente micronutrientes, tanto vitaminas como oligoelementos, y la orden de la nutrición parenteral debe contener todos los datos del paciente, tanto personales como médicos, idealmente el diagnóstico y su situación clínica, y la formulación debe ser expresada de forma clara para evitar errores. Gracias.